Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento en que te encuentres viendo este video. El día de hoy vengo a exponer el tema proceso contable para la elaboración de información financiera. En primera instancia es importante decir que antes de conocer dicho proceso debemos conocer las partes que lo conforman y comenzaremos por definir el activo. Podemos decir que el activo son todos los recursos con los que cuenta una empresa para la realización de sus fines. Pero para poder entender mejor este concepto, revisemos las siguientes definiciones. Gordon Miron y Gordon Schilaglau nos decían que todo activo es el derecho que tiene valor para su dueño. Por otra parte, Ganning nos dice que el activo es cualquier servicio futuro convertible en dinero, cuyo interés beneficioso esté legal o equitativamente asegurado para alguna persona o grupo de personas. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos da una definición más completa, la cual es la siguiente. Nos dice que activo, además de significar propiedades de una persona física, sociedad mercantil o corporación, incluye derechos positivos sobre bienes tangibles e intangibles, y que además es requisito indispensable que exista el derecho legal específico para demostrar sobre los demás la propiedad de la cosa o bien de un servicio presente o futuro. Si nos damos cuenta, esta definición nos da dos puntos muy importantes a diferencia de las dos anteriores. En primera, hace mención que los bienes pueden ser tangibles o intangibles, y la segunda, que para mí es la más importante, es que debe existir un derecho legal específico para poder demostrar ante los demás la propiedad de un bien o de un servicio, etcétera. Para que los recursos puedan ser definidos como activos, deben cumplir una serie de requisitos. El requisito que deben cumplir estas partidas para ser consideradas como activos y no como gastos es que existe una certeza razonable de que serán capaces de generar utilidades a la empresa en cantidad suficiente para permitir que se absorban a través de su amortización. Y hacemos mención a esto ya que muchas veces algunos recursos, si bien no cumplen con todas las características o bien con la característica mencionada, cumplen con algunas, pero no son capaces de generar utilidades o únicamente cubren su propio costo, y pues de ese modo no podemos llamarlas activos. Otros activos. Este grupo queda integrado por todos los recursos, bienes y servicios que por sus características no cumplen con los requisitos ni del activo circulante ni del activo fijo, pero que por su naturaleza son recursos que proporcionarán a la entidad beneficios económicos fundadamente esperados, lo cual lo convierte en un activo para la empresa. A continuación presentamos la manera en que se clasifica el activo, y es importante decir que esta clasificación se hace en base a su mayor y menor disponibilidad, es decir, qué tan fácil podemos convertir en dinero dichas cuentas. Y se clasifican en circulante, no circulante o fijo, y otros activos o gastos diferidos. El pasivo. Podemos decir que el pasivo, de igual manera, son todos los recursos con los que cuenta la empresa, pero que han sido adquiridos por fuentes externas. Nos referimos un poco más o menos en esta definición a la anterior, ya que lo hacemos en vista desde viéndolo visto desde la dualidad económica, la cual nos dice que prácticamente la empresa, por así decirlo, no cuenta con nada, ya que si bien cuenta con algunos activos, estos fueron adquiridos o bien por fuentes externas, que son los acreedores, o por fuentes internas, que pueden ser socios, propietarios, entre otros. Y decimos que no cuentan con nada porque a fin de cuentas lo terminan debiendo, por así decirlo, o lo deben aún. Es por ello que decimos que no tienen nada, por así decirlo. El Fine y Miller definen al pasivo, que nos dice está constituido por las sumas que el negocio adeuda a los acreedores. Por otro lado, Gordon Miron J. y Gordon Schilaglau nos dice que hay dos fuentes de financiamiento de los activos de la empresa: sus propietarios y sus acreedores. Todo acreedor es aquel de quien la empresa ha adquirido bienes o servicios y que está obligado a pagar, o bien a prestar servicios por ellos en el futuro. Bien podemos decir que el pasivo, por así decirlo,
al final no son solo deudas, sino que son las obligaciones que la empresa llega o puede tener con sus acreedores o bien con sus propietarios, dueños, etcétera, pero viéndolo desde un punto de vista distinto que veremos a continuación. El pasivo se clasifica del siguiente modo: de mayor a menor grado de disponibilidad, de mayor a menor grado de exigibilidad. Esto nos quiere decir qué tanta responsabilidad tenemos nosotros de pagar con los acreedores. Es de ese modo que clasificamos a las cuentas del pasivo, y es a corto plazo, a largo plazo y otros pasivos. El capital contable, las fuentes internas de recursos de los cuales dispone la empresa, como mencionamos anteriormente, nos dice el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. El capital contable es el derecho de los propietarios sobre los activos netos, que surge por aportaciones de los dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad, y el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Es importante decir que el capital contable se distingue de lo que es el pasivo respecto a sus definiciones, ya que si bien la empresa está, por así decirlo, como en deuda con ambos, es muy distinto, ya que con los acreedores sí tienen como la responsabilidad de regresar totalmente la suma bajo las cuales fueron adquiridos los activos, y con los propietarios, socios, entre otros, no tienen esa misma responsabilidad, ya que si bien a veces pueden regresarles la suma de dinero que invirtieron, incluso a veces puede ser más, incluso a veces puede ser menos, por eso dice reembolso o distribución. Esto siempre se va a realizar después de que la empresa se haya hecho cargo de todas las deudas y obligaciones que tenga con sus acreedores. Es por eso también que dice activos netos. Pero también por eso hacemos la mención de que a veces puede ser más, a veces puede ser menos, pero pues nunca existe como que una responsabilidad total con los socios, dueños, etcétera. El capital contable se divide en contribuido y en ganado. Teoría de la partida doble. Compensación entre las cuentas del balance. En cada operación que se efectúa, los elementos del balance varían, mas por ello no deja de existir una igualdad numérica entre el activo y la suma del pasivo con el capital. Por ejemplo, si uno de los valores del activo aumenta, forzosamente dicha variación debe quedar compensada o con un aumento en cualquiera de los elementos del pasivo o del capital, o con una disminución en cualquiera de los valores del mismo. Esta compensación entre los elementos del balance es la base de la partida doble. Partida doble consiste en registrar, por medio de cargos y abonos, los efectos que se producen en las operaciones de los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con el capital. La partida doble nos dice que siempre debe existir una igualdad, pero lo revisaremos más adelante. Ejemplo: venta de mercancías por 1000 de contado. En este ejemplo, la causa es la operación de venta de mercancías, y el doble efecto generado por la causa se representa y registra por el aumento en el activo en la cuenta de caja por 1150, el aumento en los ingresos en la cuenta de venta por 1000 y el aumento en el pasivo en la cuenta de IVA causado por 1150. Si bien en este pequeño ejemplo nos podemos dar cuenta de la igualdad a la que se refiere, bien podemos ver también que no siempre esta igualdad va a estar conformada uno y uno, por así decirlo, sino que a veces podemos tener un cargo y 2 abonos, un cargo y 3 abonos, esto siempre buscando tener la igualdad entre ambas, es decir, que la cantidad que tengamos de un lado la debemos tener del otro, no importando si no es únicamente con una cuenta, incluso pueden ser más. Existen ciertas reglas de la partida doble, las cuales revisaremos a continuación. La primera regla nos dice que se tiene que cargar cuando el activo aumenta y su respectivo abono debe ser
bien disminuyendo el activo, aumentando el pasivo o aumentando el capital. La segunda regla nos dice que cuando nosotros cargamos el pasivo, lo debemos abonar disminuyendo el activo, aumentando el pasivo mismo o aumentando el capital. Y por último, la tercera regla nos dice que cuando nosotros cargamos el capital, lo debemos abonar disminuyendo el activo, aumentando el pasivo o aumentando el capital. Cuenta. La cuenta es el registro donde se controlan ordenadamente las variaciones que producen las operaciones realizadas en los diferentes conceptos de activo, pasivo y capital. Para determinar con mayor facilidad y seguridad dichos valores, es preciso que las cuentas contengan dos columnas para registrar en ellas los aumentos o disminuciones que sufren los conceptos de activo, de pasivo y de capital por las operaciones realizadas. Es importante que el nombre bajo los cuales nosotros designemos las cuentas nos den una idea clara de lo que nosotros queremos representar. Por ejemplo, nosotros denominamos a la cuenta caja todo el dinero en efectivo que tiene la empresa, o documentos por cobrar, los documentos bajo los cuales la empresa tiene el derecho, por así decirlo, de hacer en efectivo o de cobrarle a una persona, etcétera. El número de cuentas dependerá, el nombre de las cuentas dependerá del número de las cuentas que la empresa tenga a su disposición o a su poder, por así decirlo. Normalmente a cada cuenta se le asignan dos columnas conformadas a las que se les llama debe y haber. Antes de ello, es importante decir que nosotros, o bien las cuentas, las representamos únicamente no solo por el nombre, sino también de manera gráfica a través de unas T's de mayor, que estas son, válgase la redundancia, una letra T, y en las cuales nosotros distinguimos las dos columnas de las cuales hacemos mención. La columna debe es la parte izquierda de nuestra cuenta T y la columna ver es la parte derecha. Cargar o debitar es cuando nosotros anotamos una cantidad en la parte izquierda, es decir, en el debe de una cuenta, y abonar o acreditar es cuando anotamos una cantidad en la parte derecha o en el haber de una cuenta. También dentro de estas cuentas existen lo que son los movimientos y saldos. Y existen dos tipos de movimiento, deudor y acreedor. El movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta, es decir, las cantidades anotadas en la parte izquierda de una cuenta. Y el movimiento acreedor es la suma de los abonos de una cuenta, es decir, la suma de las cantidades anotadas en la parte derecha de una cuenta. Por otro lado, los saldos los hay de tres tipos: saldo deudor, saldo acreedor y cuenta saldado cerrada. Es importante decir que conocemos como saldo la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor. Saldo deudor. Una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor, o cuando la cuenta únicamente haya recibido cargos. Bien decimos que denominamos el saldo dependiendo de cuál es mayor porque realizamos una pequeña operación aritmética, en este caso sería una resta, y es de ahí donde depende cuál es mayor para determinar el nombre del saldo bajo el cual debamos denominar a la cuenta. Y saldo acreedor, decimos que una cuenta tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el deudor, o cuando la cuenta únicamente ha recibido abonos. Y por último tenemos lo que es la cuenta saldada o cerrada, y nos referimos a ello que una cuenta está saldada cuando sus movimientos son iguales, es decir, que la resta entre ambos nos da 0. Cuentas de orden, de movimiento compensado, de saldos compensados, de saldos correlativos, de memorándum, de registro. Si bien es importante decir que estas cuentas no, como tal, no afectan al pasivo, al capital o al activo, es importante conocerlas, ya que nos ayudan más que nada para mantener un control de manera administrativa, por así decirlo,
Y pues como bien decíamos, realmente no afectan mucho en lo que, o bien no afectan para nada lo que son las cuentas que ya conocemos o que conocimos anteriormente, pero que muchas veces las anotamos en lo que son los estados financieros. Y existen 4 casos en concreto en los que debemos establecer estas cuentas de orden. Uno, para registrar valores y bienes ajenos que se reciban. 2, para registrar derechos y obligaciones contingentes. 3, para registrar la emisión de valores cuyo pago se tenga que hacer en efectivo o por compensación de servicios. Y 4, para registrar operaciones por duplicado con objeto de control desde otro punto de vista. La clasificación de dichas cuentas es la siguiente. Teniendo como base los 4 casos mencionados anteriormente, la presentación en el balance general de las cuentas debe ser de la siguiente manera. Valores ajenos. A este grupo pertenece el importe total de los valores y bienes ajenos que se reciben. Valores contingentes. A este grupo lo forma el importe total de los derechos y obligaciones contingentes, así como la emisión de obligaciones. Cuentas de registro. A este grupo lo forma el importe total de las operaciones, las cuales ya sentadas su registro se duplica con fines de control desde un punto de vista distinto. Balanza de comprobación. Esta balanza se elabora con objeto de verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del diario han sido registrados en las cuentas del mayor correspondiente, respetando los principios de la partida doble, es decir, buscando siempre mantener la igualdad entre las cuentas. La balanza de comprobación debe contener los siguientes datos: nombre, razón o denominación de la entidad, nombre del documento, en este caso balanza de comprobación, folio del mayor de cada cuenta, que pues no es muy necesario. 4, nombre de las cuentas. 5, movimiento deudor y acreedor de las cuentas. Y 6, saldo deudor y acreedor de las cuentas, como mostramos en la imagen que observamos en la parte derecha. Dentro de la balanza de comprobación existen algunos errores que por así decirlo, podemos clasificar en 2 partes. Unos de ellos los cuales podemos conocer o identificar a través de la balanza de comprobación y otros que no. Los que sí podemos conocer a través de la balanza de comprobación son los siguientes. Cuando hemos sumado mal los movimientos que figuran en la balanza de comprobación. Cuando hemos sumado mal cualquiera de los movimientos de las cuentas que aparecen en el mayor. Cuando hemos registrado en el libro diario un asiento sin considerar el equilibrio entre los cargos y los abonos, es decir, respetar la igualdad, y de esta misma forma haberlo pasado a las cuentas del mayor. Cuando hemos cargado o abonado en las cuentas del mayor una cantidad distinta de la que aparece en el asiento diario. Cuando hemos registrado en las cuentas del mayor únicamente el cargo o el abono de uno o varios asientos del diario. Y por otro lado, tenemos los errores los cuales no podemos conocer a través de la balanza de comprobación. El primero, que hayamos omitido en las cuentas del mayor el pase completo de un asiento del diario. El segundo, que hayamos cargado una cuenta en lugar de otra. Y por último, que hayamos abonado una cuenta en lugar de otra. De mi parte sería todo. Espero haber sido claro y expresado de manera correcta mis ideas. Hasta luego.